por eso he luchado por un... He autorizado, amigos míos, a que... ¿Por qué esta ansia ¿De de seguir quién? en el gobierno? ¿De quién? En momentos de crisis como el que vivimos, ¿Pura espuma esto que está primero en las encuestas? Bueno, yo en esto quiero ser absolutamente medido. Bueno, me parece que para saber lo que... Si se comprueban que han hecho fraude, lo descubrió kirchnerismo, ¿no? Sí, pero Inventó eso. miren, si quieren, les digo que sí. Alberto Fernández, presidente de la Nación, esta noche en exclusivo en A Dos Voces. Un momento importante, un momento con muchos temas polémicos. Alberto Fernández aceptó la entrevista de A Dos Voces. Está aquí. Presidente, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo les va? ¿Cómo le va? ¿Bien? Una larga lista de presidentes que, gracias a Dios, han mirando, pasado sí. por aquí, por A Dos Voces, y siempre son momentos trascendentes para la Argentina, ¿eh? Con todos los presidentes. No, bueno, sí. Bueno, me pareció que era oportuno venir a Dos Voces y a TN para hablar un rato. Queremos hablar del tema de Cristina Fernández de Kirchner. Queremos hablar de un eventual indulto. Queremos hablar de la justicia. Queremos hablar de los cambios de gobierno. Queremos hablar del dólar. Queremos hablar de la inflación. O sea, todos los temas que le está preocupando a la gente ahora. Y las preguntas van a ser todas lo que la gente quiere saber. Porque, digamos, en la Argentina vemos, por un lado, el microclima político, las peleas políticas, los temas judiciales, pero por el otro lado está el común de la gente que dice, sí, está todo bien, pero ¿quién se preocupa de nosotros? ¿Quién se preocupa del aumento de precios, la inflación, de las jubilaciones? Digamos, hay un montón de temas. Digamos, yo siempre digo que una cosa no tiene que tapar la otra. Está lo político, está lo judicial, pero también está el bolsillo de la gente. ¿Cómo está la situación ahora, hoy? ¿De qué de todo? Porque me tiraron todos los temas juntos. Igual vamos a hacer una pausa y vamos a continuar, ¿no? Pero ¿cómo está viendo usted el clima? ¿El clima social, el clima...? Yo veo que los datos de la macroeconomía son todos datos positivos. Eso efectivamente es así. Uno ve una Argentina que en el primer semestre creció más del 6%, que la ocupación de la capacidad productiva está entre el 65 y el 70%, que hemos creado 1.200.000 puestos de trabajo, que el empleo registrado crece mucho. También veo que tenemos un problema de inflación sin resolver y que eso afecta el ingreso de mucha gente. Básicamente, el más afectado es el que hoy en día gana entre 80 y 100 mil pesos. Ahora vamos a seguir, vamos a hablar de economía y también cómo esas cosas positivas se dan en un marco donde está todo complicado, ¿no? Sí. Parece algo no está funcionando y obviamente en instante le vamos a preguntar al presidente qué pasa con el indulto a Cristina Fernández de Kirchner. Si es verdad que se está evaluando un indulto en caso de que haya un fallo, digamos, contra la vicepresidenta. Hacemos la pausa y volvemos, enseguida lo respondo. En una semana clave, en un día clave, Alberto Fernández en los estudios de A Dos Voces. Presidente, bueno, hoy todo el día se habló de este tema y se lo vamos a preguntar de movida. El indulto, la posibilidad de que usted indulte a Cristina Kirchner si ella llega a ser condenada en esta causa por obra pública, por corrupción, ¿existe esa posibilidad de que la indulte si la condenan? A ver, primero creo que cuando venía para acá vi un tuit de Oscar Parrilli rechazando el indulto y la amnistía que retuiteó Cristina, con lo cual debo entender que la que no quiere pensar en un indulto es Cristina. Ella lo dijo en su momento que estaba en contra de los indultos. Yo particularmente siempre he dicho lo mismo y no voy a cambiar mi pensamiento. O sea, el indulto es una rémora que ha quedado en la Constitución Nacional, que en verdad es una rémora de la monarquía, del perdón que los monarcas daban frente a una sentencia. Que así fue pensado en su momento en la misma Constitución de los Estados Unidos y así se sostiene hasta el día de hoy. La Constitución de los Estados Unidos también la tiene. Ahora, yo también quiero hacer una reflexión, ¿no? Porque ese análisis crítico que toda mi vida tuve sobre el indulto supone el funcionamiento de una justicia en un sistema republicano que funciona a pleno. Y en verdad nosotros tenemos una justicia que se parece mucho más a la justicia de una monarquía que a la justicia de una democracia.
¿Por qué lo dice? Por cómo funciona. Porque es una justicia selectiva, definitivamente. Pero esto Que se aplica en favor de poderosos, donde los poderes fácticos influyen y operan y todo el mundo lo sabe. No estoy diciendo algo que no se sepa. Y que, por lo tanto, definitivamente maltrata al servicio de justicia. Yo ayer leía un comunicado de los fiscales que estaban muy enojados por los comentarios que yo hice sobre... El comunicado lo consideraron anticonstitucional, injerencia en la justicia. Bueno, yo no sé dónde estudiaron los fiscales, no tengo la menor idea, pero yo quiero aclarar una cosa. Alguno por ahí estudió con usted, Tal vez. el profesor. Y por ahí fallé yo enseñándole, no sé. O no aprendió, no sé. Pero lo que digo es esto. Nosotros vivimos en una república. En una república hay tres poderes: el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Los tres dictan actos de gobierno. Los actos de gobierno del poder ejecutivo se llaman decretos, resoluciones, decisiones administrativas. Los actos del poder legislativo son declaraciones, son leyes. Los actos del poder judicial se llaman dictámenes y sentencias. Son actos de gobierno, dictados en una democracia y por lo tanto susceptibles de la crítica pública. Susceptibles de la crítica pública, porque Pero cuando yo firmo que usted como presidente, como ciudadano, tiene todo su derecho a manifestar. yo como presidente, un comunicado oficial. Yo pues. como presidente, ningún funcionario tiene más derechos que un ciudadano, pero tampoco tiene menos. Y yo como presidente tengo los mismos derechos que cualquier ciudadano. Y tengo derecho a expresarme. Máxime, cuando uno ve lo que está pasando en la justicia y lo que realmente está pasando en esta causa. Marcelo, yo vengo hablando del tema de la decadencia judicial desde el año 2017, mucho antes de reencontrarme con Cristina, desde el año 2016. Y esta causa puntualmente, cuando dictaron el procesamiento de Cristina, me acuerdo toda la crítica que hice al decreto de procesamiento que había dictado el juez Ercolini. Porque era insostenible jurídicamente, porque más allá de la carencia de pruebas, que evidentemente el fiscal demostró, partía de una premisa insólita que decía, ella como presidente no pudo no saber lo que pasaba. Miren, ayer el juez le imputó una serie de delitos dolosos. Los delitos dolosos suponen que alguien haya querido cometer ese delito, Sí. expresamente. Todos esos delitos dolosos que le imputó son delitos que exigen dolo directo, es decir, haber querido cometer el delito. ¿Cómo puede ser que saque esa conclusión diciendo no pudo no saber y por eso es responsable? O sea, que para usted, Cristina Kirchner es inocente de todas estas Pero acusaciones. en esta causa, Cristina Kirchner no tiene nada que ver, no tengo ninguna duda. Yo le pregunto, ¿quién va a querer ser presidente en la Argentina si se va a tener que hacer responsable de todo lo que pasa debajo de su gobierno? Yo en este momento tengo debajo mío, O sea, dependiendo usted lo más que de dice 100.000 que personas. no corresponde el esquema de asociación ilícita. No. Digo, Yo lo que digo es que Cristina Kirchner no cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen. Pero le digo, presidente, usted hizo alusión, yo dije antes de que me reencontrara con Cristina, pero también en su momento usted dijo, por ejemplo, en el 2016, de que Cristina tenía que dar una respuesta sobre Sí. las acusaciones Sí, que estaban... sí. Y Y Cristina, pero Cristina no ha dado respuesta. No es verdad eso, porque gran parte de sus respuestas... Miren, el libro ese es... Ella acusa a todo el mundo, pero no responde lo que dice el fiscal. Bueno, es que el fiscal dice poco, dice simplemente que ella no pudo no saber, es todo lo que dice. Y dice cosas tales como que un gobierno es una asociación ilícita. Que yo, con toda franqueza, no lo conozco al fiscal Luciani, no sé qué es de su vida, nunca leí un artículo hecho por él, no sé cómo es su calidad doctrinaria, no le conozco. Lo que sí digo es que la verdad es de una debilidad todo lo que ha dicho. Quiero aclarar que además la lógica del que no sabe, no podía no saber, se le aplicó también a Debido, lo dijo expresamente. Cuando habló de Debido dijo, es cierto que no hay pruebas tan contundentes, pero siendo ministro él no podía no saber lo que pasaba. Y a mí, yo lo que quiero que todos los argentinos entiendan Sí. es que con estas lógicas
se construyen doctrinas que después son muy peligrosas. Durante los 4 años del gobierno macrista, para llevar adelante este plan, donde algunos medios, tengo que decir, yo estoy en un medio que participa de ese sistema, de imputar permanentemente a personas, crear condenas sociales. Déjenme terminar, Marcelo. Supuesto, sí. Y yo agradezco que me hayan invitado, ¿eh? No, Yo agradezco que me hayan invitado, porque habitualmente no estamos nosotros acá para poder hablar, pero agradezco que me hayan invitado. Lo que digo es, nosotros tenemos que entender que realmente no se puede trabajar así el derecho penal como se está trabajando en la justicia federal argentina. No se puede trabajar así. Desde el año 2015 en adelante, fines del 2015, 2016 en adelante, 1. La prisión preventiva se aplicó como pena anticipada. Se utilizó la teoría de la posibilidad que podía tener alguien sobre influir y por lo tanto que lo dejaban detenido solamente por el poder residual que alguna vez tuvo. La doctrina de Ursum. Hicieron de la asociación ilícita los problemas que debían resolverse, como problemas de autoría y participación, lo resolvieron diciendo todo esto es asociación ilícita. Pero, yo sé que a ustedes los aburre porque es una clase casi de derecho penal. No, le queremos hacer muchas preguntas sobre eso. Porque pero también ustedes hablaron de llegamos asociación ilícita con el tema del acuerdo con el fondo y la denuncia a Macri, digamos. No, yo no lo denuncié. No. Pero le quería decir... Perdón, eso no, Marcelo. No, yo no lo denuncié a Macri por asociación ilícita con el fondo. Yo lo denuncié porque Macri tomó el acuerdo con el fondo incumpliendo todas las normas que la ley argentina le imponía para tomar ese crédito. Por eso lo denuncié. Presidente... le quería agregar, digo con respecto a Luciani, no tiene pruebas, pero le digo las cosas que dijo él. Por otra parte, los medios reflejan lo que pasa, ¿no? O sea, esto es como... cuando sube el dólar, ¿qué pretendemos? ¿Que digamos que baja el dólar? No. Y cuando un fiscal acusa a una vicepresidenta, hay que reflejar lo que dice el fiscal. Pero uno puede escuchar lo que dice el fiscal y puede decir inmediatamente contundente. Entonces, claro, entonces ya tomamos posición. Y bueno, él habló que... no es lo mismo. Le digo, pueden informar o pueden definir. Le digo esto, Luciani dijo, 51 obras le dieron a Lázaro Báez. El 80% de la obra de... 78% de la obra de Santa Cruz. 27 obras de 51 las terminó. El resto se demoró. Eso igual, habitualmente las obras se demoran. Eso no... Después dice, en el mismo tiempo hicieron 18 negocios. Lázaro Báez con Néstor y con Cristina. Con una canalización. No es que no dijo pruebas. Sí, pero perdón, ¿cuál es la canalización? Porque yo hay una parte que no logro entender tampoco. Todas las operaciones de las que habla son operaciones registradas. No son operaciones en negro. Son escrituras, depósitos en bancos, cheques que salen y cheques que entran. Ahora, Alberto Fernández, no se tendría... el matrimonio un bancario pase a ser gran empresario de Santa Cruz y después negocie con los dos responsables de Santa Cruz. Vamos a entender claramente las cosas y vamos a entender de qué he hablado siempre yo. Miren, un presidente está muy alejado de una licitación pública de ese tipo. En el auto de procesamiento analizan que Cristina tuvo responsabilidad de haber mandado un presupuesto donde estaban las obras que iban a ir a Santa Cruz. Y la acusan de que después promulgó el presupuesto, que es una ley. Ahora, si en verdad esto era una asociación ilícita, ¿todos los diputados y todos los senadores son parte de la asociación ilícita? Presidente, yo tengo una duda. Ahora, Lázaro Báez hizo negocios y se presentó y le adjudicaron obras. Ahora, el matrimonio Kirchner, ¿no se tendría que haber abstenido de hacer negocios inmobiliarios con una persona que está contratada por el Estado? Pero era un vínculo que venía de antes. Pero si eso fuera... Pero vamos a ver, por cierto... Pero demos por cierto que eso es así. Eso es una cuestión ética. Bueno, no es una cuestión penal. No, pero no es un tema menor tampoco. Bueno, pero es una cuestión, en todo caso, será un reclamo ético. No es una cuestión penal. ¿Usted lo hubiera hecho con un amigo? ¿Qué cosa? Tener negocios inmobiliarios. No, porque tampoco me dedico a eso. No porque tampoco me dedico a eso. Pero lo que quiero decir, y esto me parece que no es acá se soslaya este dato, y no me parece que es un dato menor. Miren, yo muchos años fui crítico de
el último gobierno de Cristina. Y mis críticas también se encaminaban a Cristina, pero de lo único que yo tengo certeza de Cristina, tengo algunas, no, tengo varias, pero una de las certezas que tengo es que Cristina es una mujer honesta. Cristina es una mujer honesta. Cristina no ha participado en nada de lo que le están diciendo. Y Cristina no está diciendo que no haya ocurrido algo, porque ayer fue muy severa en su alegato a través de los medios, Sí. fue muy severa con José López. No hizo ningún tipo de Pero si Cristina, como usted dice, a usted no le cabe duda que es honesta, Néstor Kirchner, Néstor, yo tampoco dudo de su honestidad. Y en todo caso lo que le estamos cuestionando es lo mismo. Le Pero- estamos cuestionando que hacía obras con obras no, perdón, que hacía negocios, operaciones que hacía inmobiliarias. operaciones Lo inmobiliarias que pasa con que- alguien que estaba vinculado lo al que Estado pasa como que Lázaro Báez, antes de la asunción de Kirchner, no podía hacer ninguna operación Yo igual- con nadie, igual- porque igual- era un empleado bancario. igual. Yo acá de lo que estoy hablando es de la Sí. responsabilidad de Cristina. Bien. ¿De acuerdo? Y de la responsabilidad de Cristina no tengo ninguna duda que Cristina no tiene nada que ver con... No puede ser involucrada en esta causa. Y López y Devido. El caso de Vido no lo conozco puntualmente. El caso de López, ¿qué quieren que diga? Un Pero- señor que andaba con 9 millones de dólares en un bolso a las 4 de la mañana. Pero estuvo 12 años, los 12 años del gobierno Bueno, de Néstor bueno, y yo creo que Cristina. ayer Cristina, En un cargo súper- ayer Cristina expresó claramente su decepción con lo que José López hizo. Cuando Devido lo critica usted, ¿cómo reacciona? No, nada, yo lo entiendo, él también es parte de esta persecución y lo entiendo. A propósito de eso, usted dice que Devido también es parte de la persecución. ¿Usted sospecha o cree que durante los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner hubo corrupción en la obra pública? No, yo no tengo condiciones de afirmar eso. Y cuando usted se va del gobierno, ¿no le deja como un mensaje a Cristina, mirá lo que está pasando en la obra pública? No, yo lo que cuando renuncié, lo que le planteé a Cristina es que vea, lo dije en la renuncia, de oxigenar el gobierno, de darle otro aire y de darle un tinte más propio, porque venía como muy con el continuidad de Néstor. Eso fue lo único que yo planteé. Igual yo quiero que... Hizo una declaración, le digo porque en el juicio que usted fue a declarar, Luciani quiso incorporar una declaración suya en el año 2016 en una radio, creo que era Radio Cielo, donde usted cuenta esto que acaba de decir, que le dijo haga una oxigenación y, según esa declaración, y que revisa con atención lo que está pasando en la obra pública. Miren, en esos años ya se habían empezado las cadenas de denuncias de este tipo sobre la obra pública. Lo que quiero también aclarar, Sí. que también acá se soslaya, porque yo me crié en la familia de un juez. Trabajé en la justicia. Estudié Derecho y hace más de 30 años que enseño Derecho. Y la verdad que tengo una gran tristeza de ver lo que está pasando en la justicia. Ustedes empezaron hablando del indulto, cuando Sí. nosotros no tendríamos que estar hablando de indulto. ¿Saben por qué? Porque no hay ninguna condena. Zaffaroni Hasta lo acá- planteó, que perdón, Zaffaroni es un perdón, referente perdón, kirchnerista. Perdón. Hasta aquí lo único que tenemos es un proceso en marcha. Correcto. Y un juez que ha acusado. Y Y no sabemos cómo va a resolver la Perfecto. justicia. No, lo que ¿Por pasa qué es que estamos- Cristina dijo que ya estaba Está bien, la sentencia pero firmada. porque ustedes me preguntan por el indulto y todo el día hablaron del indulto porque han logrado establecer una condena mediática. Yo les digo la verdad, yo no he pensado en el indulto. ¿Saben por qué? Porque yo todavía aspiro a que la justicia... Todo el mundo sabe que van a estar los alegatos de los defensores, que tienen que fallar. Eso de la historia de los medios, la verdad que no. No, pero es así. No lo comparto para nada. Bueno, no lo comparta, Esto es Marcelo, como pero... decir, las corridas campeonatas No, se producen no. porque los medios hablan del dólar. No, No lo hay una comparta, corrida pero- y se habla del dólar. No. Hay una causa judicial y se habla de la causa No, judicial. yo le encantaré, la verdad, yo tampoco le asigno a los medios la trascendencia que muchos le asignan. Pero yo no me cabe ninguna duda que hace varios años ha habido una acción mediática donde quisieron ponerla a Cristina en el lugar donde la puso ayer el fiscal Luciani. 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 Y hubo- Ahora, pero espérate, digamos, Jaime
no fue condenado por los medios. Debido no fue condenado por los medios. La Pero bueno, justicia perdón, encontró perdón, corrupción perdón, en esos perdón, dos funcionarios. Yo creo que ni Cristina ni yo queremos defender ningún acto de corrupción. Ni queremos que no se investigue algún acto de corrupción. Creo que ninguno de nosotros quiere eso. A nosotros no nos une la búsqueda de impunidad. A nosotros lo que nos une es la búsqueda de justicia. Y la verdad, miren, vayan y miren mis bienes. Yo la verdad entro y salgo de las funciones con los mismos bienes que siempre he tenido. Y tal vez menos. Lo que les digo es momento en que realmente prestemos atención a lo que está pasando seriamente con la justicia. Porque este juicio es un disparate jurídico respecto de Cristina Kirchner. Insisto en este punto. O sea, para usted Yo estoy hablando de Cristina Kirchner. El tribunal tendría que considerar inocente, tendría que apartarla. Pero es que además este hecho ya fue juzgado. Este hecho ya fue juzgado. El juez Ercolini, que es el mismo que después la procesa, en el año 2008 se declaró incompetente por 49 de los 50 y pico de casos que la terminan acusando a Cristina. Se declaró incompetente de investigar eso, lo mandó a Santa Cruz, en Santa Cruz se investigó y en Santa Cruz se terminó sobreseyendo la causa. Estamos hablando de una causa donde hay 51 hechos, 51 obras. Obras estudio, cuestionadas y se han hecho pericias sobre 5. Es de una falta de seriedad esta causa. Asombrosa, asombrosa. Pero ese doble juego, obra pública, hacer millonario a una persona, aumentarle el patrimonio en 12.127%. Los negocios de la hotelería. Contratos con la familia Kirchner. Bueno, yo vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir. Eso, como le dijo usted a Cristina, lo tiene que aclarar. Pero perdón, yo creo que en gran parte de esas cosas, ustedes no lo deben haber leído, pero gran parte de esas cosas Cristina las habla sinceramente en su libro. Donde ella en primera persona explica muchas de las imputaciones que le están haciendo. ¿Se sentó a hablar con la expresidenta después del fallo del pronunciamiento del fiscal por teléfono personalmente? No, cruzamos una llamada telefónica, pero nada más que eso, el día de la ¿Cómo toma esto? Creo que vamos a compartir que esto que está pasando profundiza mucho más la grieta. ¿Cómo toma cuando se escucha del lado del kirchnerismo, si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar, los que dicen que hay que salir a la calle y que pase lo que pase? Yo creo que lo que nosotros tenemos que ser muy firmes es en exigirle a la Argentina que tenga un sistema judicial realmente independiente y que tenga un sistema judicial con jueces probos. Que podamos tener un sistema judicial donde podamos conocer los bienes que tienen los jueces y cómo son los patrimonios de los jueces. Yo soy hijo de un juez que los militares dejaron cesante en agosto del 76 y en esa área, el día que lo dejaron cesante, vivíamos en un departamento alquilado a 8 cuadras de Argentinos Juniors, eso explica mi condición de hincha de Argentinos Juniors, y su auto era un auto modelo 49. No andaba en autos últimos modelos, no tenía mansiones en countries, como tienen muchos de los jueces que hoy tienen. Tiene que aclarar todo, pero también esa tesis de que, bueno, estos tienen, los otros tienen, todos robamos. No, yo no robé, entonces, yo no robé tampoco. Y en mi gobierno pero fue hago un poco lo la imposible. tesis de Cristina ayer, ¿no? Yo no robé. Está Caputo, está Macri, está el juez, el hijo del juez que fue militar, no tiene nada que ver. Pero lo que Cristina ayer dejó en claro es que la vehemencia que ponen para investigarla a ella, a Lázaro Báez, a Julio Devido, a Ricardo Jaime, a todo lo que ustedes quieran, no es la vehemencia que ponen para investigar a los otros. Porque finalmente, lo que ayer se vio es que en el celular de José López, había seis cruces de llamadas con Lázaro Báez y había cientos de llamados con Caputo y con otro señor que su apellido no recuerdo, que es el dueño de esta constructora Farallón. Está bien, pero eso en todo caso es una denuncia y una investigación. No, lo que estoy diciendo es, si vamos a investigar el teléfono de José López y surgen estos datos, ¿por qué no se investiga eso? Bueno, a ver, hoy Luciani... Eso es lo que marcó ayer Cristina. Está bien, y Luciani tendría que, o alguien, hacer la denuncia sobre Caputo. Pero nadie la hace, ¿eh? Bueno, pero la puede hacer Cristina, pero admitamos también que es muy difícil eso,
Porque estamos hablando de jueces y de fiscales que van a jugar al fútbol a la casa de Macri, que van a jugar al pádel a Olivos. Y eso es Bueno, pero cuando gobernaba o sea, Cristina, ¿cuántas espera, veces usted cuando fue a jugar gobernaba al fútbol a lugares que quizás no conocía o no conocía Yo lo nunca que iba? yo nunca invité a un juez a jugar al fútbol. Y mire que por la vida académica tengo Relación, sí. relación, pero nunca invité a un juez que donde esté Macri involucrado o algún funcionario de Macri, lo invité a divertirse en Olivos. Yo nunca lo hice eso. Pero recordemos, Alberto Fernández, que durante el gobierno de Cristina también se hablaba de jueces y fiscales que fallaban Miren, a cuando favor yo del llegué al Durante gobierno, cada cuando yo gobierno llegué al son- gobierno dije que iba a terminar con los sótanos de la democracia. Yo le prometí a los argentinos que nunca más los espías de la Argentina iban a estar trabajando en los tribunales. Y eso lo cumplí. Hoy no hay ningún operador del Estado y del gobierno nacional hablando con jueces, con fiscales, con nadie. Eso lo cumplí. Y es uno de los grandes orgullos que tengo. También yo sé que la corrupción ha sido un mal endémico en la Argentina. Atravesado todos los gobiernos. Lo sé. Y en mi gobierno puse todo mi empeño para que nadie robe, para que no que yo no robe, que de eso estoy seguro porque sé cuál es mi conducta, para que nadie robe. Puse todo mi empeño y al día de hoy no tenemos cuestionamientos nosotros de ese tipo. La obra pública, tenemos un momento donde la obra pública es la obra... Nunca en la historia argentina se hicieron simultáneamente tantas obras al mismo tiempo. 5.300 obras se están construyendo hoy a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Y todas esas obras están licitadas siguiendo parámetros del Banco Mundial. Y no hemos tenido un solo cuestionamiento. Presidente, yo quiero volver sobre una pregunta que quedó colgando. Y en el sentido, todos coincidimos que hay que mejorar la justicia, hay que mejorar el sistema político en la Argentina. Yo le preguntaba sobre el temor de que estas cuestiones se diriman en la calle con violencia. ¿Por qué? Porque usted escucha, por un lado, a voces kirchneristas. Hoy juró el ministro de Trabajo, dice, si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar. Hay algunos referentes de la cultura kirchnerista que también dice hay que salir a la calle a defender a Cristina. Del lado de la oposición también dicen tenemos que salir a la calle a defender a la justicia. ¿Cómo reacciona usted frente a esto? A mí no me preocupa que la gente salga a la calle. Yo inclusive creo que nosotros tenemos que generar una gran movilización para defender la democracia, para defender los derechos humanos y para pedir una justicia independiente. Yo vuelvo a repetir. ¿Está de acuerdo con esta marcha que se habla del 17 de octubre a favor de Cristina? Sí, no sé, yo mañana voy a hablar con los compañeros del Consejo del Partido para ver exactamente qué proponemos y cómo lo hacemos. Pero sí está a favor de una marcha. Sí, a los peronistas nunca nos preocupó estar en las calles, ¿eh? A nosotros no nos preocupa. Estar en las calles no quiere decir ser violento. Claro, pero es marchar pacíficamente va con esa consignas. frase, si la toca a Cristina, que quilombo desarmar, parece que va a haber violencia. Bueno, ya nadie cultiva la violencia. La primera que no cultiva la violencia es Cristina, que nos mostró lo que le estaban haciendo en la puerta de su casa. Yo, con el respeto que corresponde. Sí. Pero en este canal cortaban la pantalla al medio, pasaban a Luciani y a la casa de Cristina en vivo. No tengo la menor idea que tenía que ver eso. Y ni tengo la menor idea por qué se hace eso. Lo que pasa es que lo de Cristina, porque creo que alguien también tuiteó, no sé si... ¿Cuándo? no, ponen en la casa de Cristina de temprano. Bueno, Bueno, había pero, gente que en la puerta de la casa. Era un día clave para Perdón, Cristina. ¿y Es como cuando pasa algo en Olivos, estamos en la puerta de Olivos. Pero es que no. O cuando usted fue electo, estábamos en la casa de Puerto Madero. Yo con toda es una novedad, así funcionan los medios. Bueno, pero entonces revisen cómo funcionan. ¿eh? Y, a ver, porque revisen, porque eso era casi una convocatoria, era lo de Cristina. Y con todo respeto, los primeros que llegaron ahí no fueron los que apoyaban a Cristina. Fueron a insultarla, como hacen habitualmente. No, eso, mire, yo y estoy eso en es contra imperdonable. de Esa lógica del scratch, esa lógica del maltrato, esa lógica del insulto, no se soporta más en Argentina. A ver, Alberto totalmente Fernández, en contra. nosotros estamos de acuerdo con usted. Nosotros fuimos escrachados. Mi familia fue escrachada, mis hijos, yo. Yo quiero aclararlo que cuando a ustedes les pasaba eso, yo me solidarizaba con ustedes también, ¿eh? Pero ustedes se han olvidado, ¿eh? Y yo me solidarizaba con ustedes. ¿Se acuerdan que el Estado tenía el programa de 678 y de plata por todos lados, con programa por todos lados? Yo me acuerdo, eso no sé, lo que sí me acuerdo son los afiches en la vía pública, los juicios en públicos. Las escupidas. Y yo siempre dije que no, siempre me solidaricé. Y me solidaricé con gente que no piensa como yo.
Claro. Hablando Ok. de este clima, ¿cómo toma usted, porque siempre está el recuerdo de Nisman, que la Corte haya pedido que se refuerce la seguridad sobre jueces y fiscales? Bueno, qué sé yo, que refuercen. que Porque hagan lo que refuerce la fuerza Pero de eso, seguridad si, son la del duda- Estado. si el tema es, si alguien está pensando que hay alguien pensando en matar al fiscal Luciani, yo honestamente lo que le regalaría son algunos tratados de derecho penal. Creo que de A ese la modo... Corte. No, al juez Luciani, al fiscal Luciani. Algunos tratados de derecho penal. Porque por mucho que grite justicia o corrupción, dijo un sinfín de disparates jurídicos. Un sinfín de disparates jurídicos. Realmente alentar la idea de que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman. Miren, hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani, que en verdad, nada, él cumple el rol de fiscal en un juicio, él creyó cumplirlo adecuadamente diciendo lo que dijo, yo lo escuché, la verdad me parece un disparate todo lo que dijo, me pareció de una debilidad jurídica asombrosa, y yo todavía aspiro a que la justicia reencauce esta situación. Cuando dice eso es el tribunal que tiene Claro. que fallar. Claro. Son las 22:38, ¿no? Creo, Sí. estamos en vivo, estamos con el presidente de la Nación, una semana muy importante, un día muy importante, está acá Alberto Fernández en los estudios de A Dos Voces de Todo Noticias, le agradecemos que esté, ¿no? No tuvimos oportunidad de escucharlo desde que pasaron las crisis, o sea, Claro. la crisis, la salida de Guzmán, después la salida de Batakis. La llegada de Massa. ¿Cómo quedó el gobierno? ¿Quién Bien. manda? El presidente soy yo. Eso nunca estuvo en discusión. Ahora, es una de las grandes discusiones que se generan. Para mí es muy difícil tratar de entender inclusive cómo se hace el análisis político en los medios, en consultoras. Miren, la salida de Martín generó una crisis muy grande, sin ninguna duda. La forma en que se fue. La forma en que se fue. Ahora, Gene- le hago un paréntesis. Estuvieron 5 meses matándolo, no usted, Cristina, Máximo, los voceros de Cristina y Máximo, y después como se va y se dice que es irresponsable. Pero esto es una cosa de loco. No, yo francamente creo que el modo en que él tomó la decisión le hizo mucho daño a la Argentina. Francamente lo creo. ¿Cómo fue eso? Porque- Porque se tejió, no. ¿le avisó? ¿Cómo fue? No, me avisó cuando ya había hecho todo. Pero no importa, porque todo esto ya está, todo esto ya es tiempo Sí, pasado, sí, digo, no sí. tiene mucho sentido revisarlo. Lo que digo es, nosotros en algún momento lo que buscamos es recuperar un orden que se había quebrado en el gobierno y que además muchos aprovecharon para lastimarnos. Porque nosotros soportamos una corrida cambiaria impresionante Sí. y yo no tengo ninguna duda que esa corrida cambiaria estuvo motivada también por algunos para debilitarnos como gobierno. Y pudimos sobrellevar y la pudimos sobrepasar. Y llegó Sergio y Sergio, la verdad, trajo calma en los mercados, está haciendo su trabajo silenciosamente. Los primeros datos de su gestión son auspiciosos. Ha bajado el riesgo país, ha bajado el dólar, estamos mejorando, acumulando, volviendo a comprar Siempre en reservas. una situación ahí al borde del abismo, ¿no? Exactamente. Pero siempre hay que acordarse que nosotros recibimos un país con una deuda con el fondo de 45.000 millones de dólares, con una deuda con acreedores privados de 100.000 millones de dólares, con una inflación del 54%, con una caída del salario real del 20%. Sí. Eso es macrismo. ¿Ok? Todo esto es macrismo Pero explícito, también ¿eh? hace casi 3 años que usted está como Bueno, en presidente. esos 3 años pusimos en orden la deuda con el fondo, pusimos en orden la deuda con los acreedores privados. Vivimos una pandemia que la Organización Mundial de la Salud dice que se llevó entre 6 millones y 10 millones de vidas humanas en todo el mundo. Para que tomemos dimensión de la magnitud No, no, que eso eso no hay generó, duda, sí. de la crisis que eso generó, es el equivalente a 2 holocaustos eso.
Eso vivimos en el mundo. Y de eso no se salvó nadie, ¿eh? Ahora, pero ¿por qué? Ahora, pasó todo eso, caímos en el año 2019, pusimos en marcha el plan de vacunación más importante y hoy somos el país que ha logrado la mejor inmunidad entre los países con más de 30 millones de habitantes. Pero muchos critican la extensión de las cuarentenas, que como se enamoraron de la cuarentena, que a usted le andaba bárbaro. Yo no sé, las yo lo que digo, encuestas y demás, yo y lo que digo es y que la que economía cayó más de lo que tenía que haber caído. a mí me vino a ver. Yo de eso no me arrepiento porque francamente, finalmente, lo que nosotros vimos, Marcelo, es que lo que yo decía era cierto. Si la economía se caía, yo podía recuperarme, pero si las vidas se perdían, no. Y nosotros, la verdad, es que cuando uno miran las tasas de muertes entre las presumidas muertes por la infección y las declaradas, somos uno de los pocos países que declaró, coinciden las muertes que se presumen con las muertes declaradas. ¿Eh? No hubo ningún error ahí, nosotros anotamos Ahora, todo eso. sí. Perdón, y termino con esto. Y hay que aclarar que después de la caída de 9 puntos en el año 2020, nosotros crecimos 10.3. Y en este primer semestre llevamos 6.7, si no me equivoco, de crecimiento. Le quería preguntar sobre eso, porque justo cuando comenzamos el diálogo, hablamos brevemente antes de ir a la pausa, decía, es cierto, la actividad económica está bien, hay récord de exportaciones. Hay récord de exportaciones. También de importaciones. La tasa de desempleo ha bajado. Ahora, si hay esos datos positivos, ¿cómo estamos tan mal? ¿Cómo nos sentimos tan mal? ¿Cómo la inflación está altísima, más que Macri? ¿Cómo estamos al borde de que no podemos pagar las importaciones? No podemos pagar importaciones, tenemos cepo. ¿Cómo está la economía como desquiciada si hay datos positivos? Algo falló, se administró mal. No. Es que además de la pandemia, además de Macri, vino la pandemia y además de la pandemia se declaró una guerra que afectó los precios de los alimentos y los precios de la energía en todo el mundo. Pero que eso también, por un lado nos perjudica, por otro lado nos benefició. Nos beneficia relativamente, pero nos beneficia... pero no poder... nos beneficia en la exportación de granos, básicamente. No nos beneficia porque tenemos mucho gas que no podemos exportar. Bueno, pero va a abrir por ejemplo, el gasoducto, ¿se va a hacer? Claro, pero la oportunidad de poder exportar gas supone también hacer primero una planta de liquefacción de gas y eso supone varios años de Pero ¿para construcción, cuándo estaría listo el gasoducto? El gasoducto va a estar para mediados del año que viene, terminado, llegando a Saliquelo, ¿no? Al centro de Buenos Aires. Yo le quiero volver sobre el tema que planteaba Marcelo, sobre el tema del aumento de la inflación, el costo de vida, porque la gente tiene sensación de que, digamos, no hay precios. Y no para. Y se lo digo, no estoy hablando de la persona que vive en un country, barrio norte, el que vive en el conurbano, el que va al almacén. Pero si la inflación es pero no hay precios. Es desesperante. De a mí me pasa porque convivo con gente que va y dice, no tengo precio, no sé cuánto voy a pagar, no puedo pagar. Todos los días me aumentan. Yo creo que la inflación, insisto, es un problema multicausal. En Argentina, insisto, hay un problema de inflación que tiene que ver con lo monetario, pero hay un problema y otra parte de la inflación que tiene que ver con lo fiscal, con el gasto. Pero hay una parte de la inflación que tiene que ver con abusos. Claramente. Porque es como que tenemos la zanahoria. No es el eje, hay un desequilibrio macroeconómico que genera inflación y ahí algunos, los que son más poderosos, le pueden agregar algo, pero no es que los poderosos generan la inflación, se aprovechan de esa situación. Bueno, es eso lo bueno, que pero estoy para ahí diciendo. está el Estado, porque usted dice, el Estado tiene que... ¿Y qué pasa? No interviene el Estado. Pero, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer frente a eso? Porque nosotros llegamos cuando el hecho está consumado. Ese es el tema. O sea, el que especula... Ese abuso existe en toda la economía del mundo y es... No me parece que exista en ningún lugar del mundo como existe en la Argentina. Para ponerle, esto es arbitrario, es 5, es 7,5, uno puede decir, mira, hay 5 de causas macroeconómicas, hay 2 de abuso. O sea, es una cuestión... Yo no sé, ese cálculo no sé porque eso es... No, es arbitrario, no es científico ni nada. No. Pero lo que digo es que uno podría ver este problema inflacionario de distintos modos, qué sé yo. Estados Unidos saltó
de una inflación de 1 punto a una inflación de 10. Sí, no. España saltó de 0 a 8 nosotros- puntos. Está bien, pero el ¿Cuánto tema, vamos a llegar el este tema año? ver en el horizonte la posibilidad que baje la inflación. ¿Por qué? Porque Nosotros yo veo que- tenemos la déjeme impresión- terminar, Sí. como usted nos dice a nosotros. Yo veo que es como la zanahoria, que dice, no, yo escucho funcionarios, el mes que viene baja, o son 2 meses y después baja, y corremos siempre un mes más y seguimos teniendo meses altos de inflación. No, y sí, es que estamos con un problema de inflación, claro. Yo no lo voy a negar, es obvio que lo tenemos. Y también es obvio que es difícil resolverlo. ¿Nació conmigo la inflación? No nació conmigo, es un problema que lleva décadas. La Argentina lleva 2 décadas con una inflación de 2 dígitos. Y yo recibí un gobierno con una inflación de 54%. Y después vino la pandemia y después vino la guerra. Entonces, ¿es un problema? Claro que es un problema. ¿Lo tenemos? Claro que lo tenemos. ¿A quién afecta más? Al que vive de un sueldo. Por eso digo que, a pesar que nosotros el salario real lo hemos hecho crecer, Sí. no alcanza a sentirse ese crecimiento por la inflación Bueno, que lo lastima. Perón ya lo dijo, salarios van por la escalera y los precios por el... Bueno, me por el alegra, ascensor. me alegra, Marcelo, escucharlo nombrar a Perón. Digo, pero Bueno, Cristina lo empieza a nombrar a Perón. Yo me acuerdo al comienzo del gobierno de bueno, Néstor. pero Cristina es peronista. no Cristina es hablaba peronista, mucho de Perón. Cristina es peronista. Bueno, Bueno, lo que digo es, No- ese no es un no problema que peronista nosotros cuando tenemos. le conviene. Pues ahora dice que esto va contra el peronismo, pero muchas veces no quería saber nada con la CGT, no quería nada con los gobernadores. Y ahora le conviene ser peronista. Bueno, no sé, nosotros puede haber miradas distintas en el peronismo, pero decir que Cristina no es peronista... No. Néstor decía siempre que a nosotros nos quieren devaluar diciéndonos kirchneristas. Néstor Y en Kirchner verdad era era- un peronista ortodoxo. Los que conocemos al peronismo... Yo no sé, yo eran- tengo el mejor de los recuerdos No, de no es una ofensa decir que No, era no, peronista no, ortodoxo. no. Alberto, ¿va a ir por la reelección? Ese es lo último que estoy pensando en este momento. Mi preocupación es todo lo que ustedes están diciendo. Mi preocupación es ver cómo nosotros contenemos y empezamos a hacer bajar la inflación y cómo ordenamos la distribución del ingreso para que los trabajadores y los sectores más necesitados tengan mejores ingresos. Esas son mis 2 prioridades. Son Pero mis no, 2 no se prioridades. baja de la idea. Hoy no, pero Yo no estoy discutiendo eso. Yo siempre le digo a los compañeros cuando me hablan de este tema, miren, lo único que nosotros tenemos que garantizar es que en el 2023 no vuelvan a ganar los mismos tipos que nos dejaron ese país miserable, que nos dejaron esta justicia vergonzosa, que no vuelvan a aparecer en los sótanos de la democracia los operadores judiciales, los Pepín, Rodríguez Simón. ¿Y cómo lo ve? Porque Macri, en medio de todo esto, que le genera bastante dolor de cabeza a Rodríguez Larreta y otro, es como que se está poniendo vuelta el traje de candidato a presidente. No sé lo que hace Macri, me importa nada. No, A usted mí- dijo yo recién que a mí no lo que me vuelvan. encantaría es que Macri vaya y explique ante los tribunales por qué hizo lo que hizo con la deuda. Me encantaría que explique por qué hizo lo que hizo con los parques eólicos. Me encantaría que explique por qué hizo lo que hizo con el correo. Me encantaría que vaya y explique el cúmulo de denuncias que ha habido sobre él que la justicia hasta el día de hoy no ha investigado. Y que yo les puedo garantizar qué hizo con los peajes. ¿Qué hizo con los peajes? Y yo, si usted me pregunta qué juez tiene cada una de estas causas, no tengo la menor idea. La que sé es que no pasa nada. Nadie se mueve con esto. Y en verdad Macri tendría que estar rindiendo cuentas por estas cosas. Le hicieron el daño que le causó a la Argentina por muchas generaciones tomando la deuda que tomó. Les garantizo que yo espero que alguna vez rinda cuentas. A propósito de la oposición, ¿qué fue del romance que tuvo, el romance político que tuvo usted en su momento con Rodríguez Larreta al comienzo de la pandemia? No, yo respeto a todos. Yo tengo... Miren, primero, a mí me critican por dialoguista y yo sigo creyendo en el diálogo. Dialogar no es ser estúpido, digo. Hay un momento donde uno tiene que alzar la voz. Cuando uno ve lo que está pasando en la justicia, uno tiene que alzar la voz. Muchos me dicen, bueno, pero no hiciste nada. No, bueno, yo no hice nada, no. Yo mandé una ley para reformar la justicia federal y me la pararon los diputados. ¿Y por qué? ¿Quiénes son los diputados que me lo paran? Los diputados de Cambiemos. ¿Y por qué lo paran? Porque esta justicia les sirve a ellos. Sí, Por eso no sale. Tampoco el Senado el peronismo estuvo entusiasmado. Con Pero el Senado lo aprobó, ¿eh? Y lo aprobó rapidísimo, ¿eh? No. Las cosas como son. El Senado lo aprobó rapidísimo. Llegó a la Cámara de Diputados y allí quedó. Murió. Allí murió. Alberto, Miguel Pese, que tuvo mucho cuestionamiento y se habló cuando
en la última, ahí por el 27 de julio, de la posibilidad de que saliera del Banco Central. ¿Está ratificado en su Sí. cargo? El 23 de septiembre Y yo voy a volver a designarlo al frente del Banco Central. va a volver a firmar el decreto o sea, Pese sigue en el Banco Central. Sí. Hay embates por todos lados contra Pese. Todos Entre sufrimos ellos embates, de todos sufrimos su embates. compañera de fórmula, la Sí, vicepresidenta. bueno, yo la verdad es que en este momento, la verdad es que quiero estar cerca de Cristina porque sé que la están lastimando injustamente. ¿Cómo está la relación? ¿Se olvidaron de todo lo que pasó en el pasado reciente, de todas las peleas? ¿Está todo bien ahora? Muchas de las peleas las aclaro No va a echar la culpa a nosotros, eran públicas y Marcelo, notorias. Marcelo, Eran Marcelo. públicas. En cada discurso Cuando- de Cristina cuando le Cristina- tiraba una indirecta a Está usted, bien, lo mataba a Guzmán. Cuando Cristina, no, eso está bien. La eso, carta por fe, que no, ahora eso culpa eso nuestra. No. Lo que digo, primero, yo tengo una prioridad política que es mantener unido al frente de todos. Para mí es prioritario que eso ocurra. Y la verdad es que haré todo lo que tenga que hacer para que eso ocurra. ¿De acuerdo? El hecho de que yo tome esta decisión, algunos la leen como que soy un tibio, un timorato, un tipo que no enfrenta. Sí, títere, Yo, dice. que era si Cristina habla, es que soy un títere. Después Cristina me critica porque aparentemente no hago lo que ella quiere hacer. Sí. Entonces, hay un problema institucional porque yo no me llevo bien con la vicepresidenta. Miren, nosotros somos un frente que no es homogéneo en el pensamiento, que tiene variantes. Tenemos claramente un común denominador, que es la preocupación por los que peor están, por superar los problemas de pobreza, por superar los problemas de empleo. Eso está claro que funciona como un común denominador para todos los que somos parte del frente. Claro. Ahora, lo que sí digo, cuando yo decía, hay una magia que crean los medios. Si hablo con Cristina, ¿cuántas veces hablo? Si no hablo, Bueno, ¿por qué pero no espere, hablo? espere. Si hablo, ¿de qué hablo? Está bien, yo coincido con usted que había necesidad. Ahora, ¿el país tenía necesidad de que usted se llevara bien con Cristina Kirchner? Porque el Larro, que cuando salía a hablar seguramente porque Máximo le decía, andá y hablá contra Alberto, y Cristina decía, está bien que Larro que... El país necesitaba que ustedes dos se llevaran bien, porque era un Bueno, quilombo yo- el país con ustedes dos Ustedes no peleados. saben lo que valoro que acá en TN ustedes estén preocupados por mi buena relación. No, con no, Cristina. pero a ver, de ¿sabe corazón sabe les lo que agradezco, pasa, Alberto? porque les juro que cuando los miro veo pero todo lo sabe- contrario. sabe ¿no? lo que pasa? Presidente, ¿usted vio el quilombo que era este país? ¿Usted peleado con Cristina Kirchner? Yo no ¿Lo veía nunca, yo, lo que era este país? primero, yo nunca estuve peleado con Cristina Kirchner. Pudo Lo haber tenido disimulaban, diferencias. lo No, pero es que bueno, somos diferentes, tenemos diferencias. Pero- A veces somos los dos vehementes y a veces, bueno, ya está. Pero acá lo que creo que si ese problema existió. Todos ¿ok? queríamos que se lleve bien. Yo le agradezco, me va a hacer yo no llorar, soy me va a hacer criticado, llorar, me pero va a hacer Alberto, llorar. yo su- Pero está bien, Edgardo. Yo Pero ¿sabe por qué? comparto, yo Usted comparto. sabe que se lo digo sinceramente. Yo lo sé, Edgardo, yo lo sé. Y le creo, ¿eh? Y le creo. Y yo comparto. Lo ideal es que nos llevemos bien, ¿eh? Lo ideal es que nos llevemos bien. Eso Lo que quiere sí les decir digo- que no se llevaron bien. No, porque uno puede tener diferencias y No, llevarse pero ¿sabe bien. por qué? Y un poco lo que dice Edgardo, y lo dice con énfasis, porque... Y yo, perdón, quiero decir Sí. que me tomo el atrevimiento de bromear un poco con lo que dice Edgardo, No, pero lo digo está desde bien, el está mejor bien. lugar, Edgardo. ¿eh? Seguro. No, porque a ver, usted y la vice fueron elegidos por la mayoría del pueblo para resolver los problemas. Y los problemas están, o sea... No, pero los problemas están, pero hemos resuelto un sinfín de sí, problemas. pero digo, ¿eh? por ejemplo, la inflación, que dijimos es el Es principal un gran problema, es un gran Veníamos problema. con, o sea, Macri nos dejó en 54, fue un desastre. Y ahora estamos, la proyección es 90. Es un gran problema, no cabe ninguna Sí. duda. Entonces, pero yo le quiero decir esto. Pero, no, pero- la pero- pelea, su pelea con Cristina, toda esta situación que se vio desde el momento del acuerdo con el fondo, básicamente, le metió una incertidumbre a la economía, dudas, todos los días, y Guzmán sigue, Guzmán no sigue. ¿Cómo van a trabajar así? ¿Cómo si, No es bueno, no es cómo- bueno. Usted No es el presidente de la nación, la persona política más importante. La vicepresidenta, que además es jefa de
no sé si el Frente de No, Todos. es un líder político muy importante, una líder política muy dos- importante. Y no hablaban, por eso la noticia cuando hablaban. Pero lo que digo es que finalmente todo eso pudo haber pasado, pero también es cierto que el rumbo económico no cambió. No cambió ni siquiera cuando se fue Guzmán. Porque Batakis vino con la misma lógica que Guzmán y Massa vino con la misma lógica de Batakis. Entonces, y no hemos cambiado esa lógica, porque estamos convencidos de esa lógica. Le quería preguntar algo con respecto a esos días asiagos, ¿no? ¿Cuál de todos? Y bueno, mañana tendremos otro, no sé, la Argentina es así. No, ese día de cuando renunció Guzmán, que dice que fue una irresponsabilidad, dijeron. En ese momento se habló dos cosas, y se lo pregunto con sinceridad. Una, de que usted había pensado en renunciar. Sí, yo leí hasta alguien que decía que yo estaba llorando, que me largué a llorar no sé ante quién. ¿Qué sé yo? No sé. Yo no sé de dónde sacan esas cosas. No se le pasó por la cabeza renunciar. Pero no. Bien. Y la Yo otra, tengo una responsabilidad con la gente, con el pueblo. Y yo lo que le pido al pueblo es que todos entiendan que nosotros heredamos una situación compleja, que sobrellevamos la pandemia de un modo muy distinto a lo que miran ustedes y muchos argentinos. A mí el director general de la Organización Mundial de la Salud me felicitó por lo que la Argentina hizo y dice que es un modelo a la Argentina de cómo actuó en la pandemia. Sí. Gran parte de los problemas que nosotros hoy tenemos, que se generaron por la emisión del año 2020, la Argentina sostuvo los sueldos de todos los empleados formales que había. Sí, eso es. Eso se llamó ATP. Y en los sectores más vulnerables fuimos y le dimos al IFE el sustento que necesitaban y a nadie le faltó ni atención médica ni alimentos. Pero vio con el tema de la pandemia... porque todo esto tiene que ver también con el presente, ¿eh? Porque digo, todo esto nos obligó, nos exigió un esfuerzo fiscal que hoy se está notando el problema. Usted habla de los sectores, no me quiero, porque después tengo una pregunta política, pero no me quiero olvidar, porque después siempre nos dicen, nos dejan aparte que son los jubilados, porque los jubilados, los que menos tienen, dicen, al final con el sistema que teníamos antes estaríamos ganando más plata. Pero no es verdad. Espere que termine la pregunta. A los que están abajo se los ayuda de todas formas. Los que están un poquitito arriba ya no tienen el beneficio de los que están abajo. Entonces los jubilados ven que hay una inequidad con relación a su futuro y la verdad que las jubilaciones son bajas en este país. Pero no, eso no cabe ninguna duda. Y no cabe ninguna duda que quien más las mató se llama Mauricio Macri. Ninguna de las dos cosas caben dudas, ¿eh? Ahora, el sistema que nosotros pusimos de actualización de la jubilación le está ganando la inflación. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y nosotros estamos tratando de recuperar. Pero con un rezago, ¿no? Pero Porque, está claro. O sea, por ejemplo, ahora se actualizó en Antes se septiembre, hacía- pero hubo que bancarse la inflación de agosto, la de julio. Bueno, perdón. Entonces, en época de Macri se actualizaban cada 6 meses, ¿eh? Nosotros actualizamos cada 3. Sí, bueno, pero no es a ver quién fue peor o... No, yo no estoy diciendo quién fue tema peor. de- Estoy diciendo que si esa es la preocupación, entonces nosotros estamos yendo más rápido de lo que se iba antes. Alberto Fernández, estamos llegando al final. Usted defendió siempre con énfasis a Milagros Salas. Sí. Ahora apareció una arrepentida hablando de negocios ilegales, varias arrepentidos hablando de los negocios ilegales, como justificando las condenas y las investigaciones a Milagros Salas. ¿Usted la sigue defendiendo diciendo que es inocente? Primer punto. Yo siempre dije que Milagros Sala no tenía por qué soportar el proceso en estado de detención. Todos nosotros somos inocentes hasta que se pruebe la culpabilidad. Eso también corre para Milagros Sala. Milagros Sala hasta el día de hoy no tiene una sentencia firme. ¿Ok? Su sentencia está en este momento en situación de revisión en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Porque fue muy fuerte cuando usted viajó a darle el respaldo. Sí, claro, porque Milagros Sala lleva más de 7 años de detenida. Y yo quiero aclararle que el delito central que le imputan a Milagros Sala es administración fraudulenta, que tiene una pena máxima de 6 años. Le aplicaron 13 porque le agregaron la asociación ilícita, pues la asociación ilícita acá
los jueces la regalan como ¿Y a usted cómo caramelo. toma cuando escucha a estas arrepentidas diciendo que Milagros Sala hacía esos manejos? ¿Les cree, no les cree? Gente Pero yo- muy mano yo- derecha de ella, ¿no? Todo es muy llamativo. Y la verdad, todo es muy raro. Y la verdad, yo descreo. Siempre critiqué la ley del arrepentido. Sí. Pero bueno. Porque el arrepentido es alguien que se arrepiente porque se beneficia por algo. ¿Eh? Es así. Entonces, yo no lo sé. Lo que sí digo es que si Milagros Sala es culpable de haber cometido el delito de administración fraudulenta, ya lleva un año más de prisión que el máximo de la pena prevista para ese delito. Eso es lo que digo. ¿Lo criticaron mucho por venir a Dos Voces? Algunos entienden que no hay que venir a dar debates a medios que no piensan como el gobierno, ¿no? Hay medios más críticos, hay medios directamente opositores, y hay medios que están más afines a la mirada del gobierno. Pero yo quise hoy estar acá. Primero agradezco que me hayan invitado, primer punto. Aclaremos que estuvimos en Olivo nosotros. Sí, hace absolutamente. unos años. Pero estar acá en la pantalla, digo, Sí. no Sí, importa sí, si no estoy el lugar, en el correcto, lugar. sí. Yo agradezco estar acá porque me parece que hay muchos argentinos que tienen que escuchar de verdad el problema que estamos viendo con la justicia, que en este momento lo padece Cristina Fernández de Kirchner, pero que en algún momento lo puede padecer cualquier ciudadano. Y eso es necesario que tomemos noción de la gravedad del problema. Y yo vuelvo a repetir, cuando yo salgo en defensa de Cristina con esto, yo quiero aclarar que yo no me hablaba con Cristina y ya hablaba de esta causa y decía que era un disparate que la involucre a Cristina. Yo quiero decir que estoy absolutamente convencido de que es un error judicial estrepitoso involucrar a Cristina por este caso. Si la Argentina va a creer que el presidente es responsable de todo lo que hacen los funcionarios empleados de la administración pública, nadie más en Argentina va a querer ser presidente. Quiero aclarar esto. Si la responsabilidad del presidente deriva del hecho de puede no saber lo que hacen sus inferiores, bueno, estamos muy mal, porque quiero aclarar, yo no sé muchas cosas, yo no tengo la menor idea cómo se está haciendo una licitación en el norte o en el sur de la Argentina, que se pagan con fondos nacionales, no tengo la menor idea. Bien. Alberto Fernández, gracias. Gracias. No, por gracias a haber ustedes, estado acá. gracias a Con ustedes. Argentino Junior, bien, ¿no? Venimos bien, ¿no? En eso Venimos tiene bien, una la alegría. escuela de Milito, la escuela de al Milito. técnico que le dimos. Tiene una alegría, una de las pocas alegrías. Sí, no, muy contento con Milito, muy contento con Ese es Milito el bueno. Es muy bueno, está jugando muy bien Argentina. Presidente, gracias. No, Gracias por gracias a estar ustedes. esta noche. Semana difícil, día difícil. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, respondiendo todas las preguntas que, bueno, a través de las redes recibimos, Sí. y todas las preguntas que se hace la gente, ¿no? Alberto Fernández, esta noche aquí en A Dos Voces. Nos vamos, Ya viene Belli bienvenido. Bestia. Gracias. Él viene y tiene al presidente Al de la presidente. Nación. Bueno, él ¿viste? se fue también, ¿no? Escuchame. Es la interna también. Gracias, presidente. Gracias. Bienvenido, Gracias Alberto. a ustedes. Bueno, ahora seguí en Todo Noticias, viene Belli Bestia, no te lo pierdas. Hasta el miércoles próximo.